porque bueno, hay un lema que dice Santo Tomás que a mí me gusta mucho. Él dice, la verdad es verdad, no importa quién la diga, ¿sí? La verdad, ¿no es cierto?, se impone, aunque la diga alguien que alguien que tenga fama de ser hereje, alguien que tenga fama de ser sofista, alguien que tenga fama de ser falseador. En ese sentido, nosotros tenemos que estar dispuestos a buscar la verdad. Y es por eso que yo he ampliado mi horizonte y en la argumentación que vos hiciste, que vos viste en ese debate, yo he podido basarme en Heidegger, en Riquet, he podido basarme en Marx, en Mircea Eliade, que son autores que ellos no los tienen como autores conservadores, no los tienen como autores que leemos nosotros los pro vida, y que son autores que están profundamente en contra de esa agenda progresista, de esa agenda moderna, de esa agenda global. Así que, si querés, podemos entrar por ahí, podemos charlar un poquito de cómo estos filósofos nos pueden ayudar a entender nuestra militancia, dándole otro toque, otra mirada, otra perspectiva. Un Bueno, gustazo tener, como decía hace un ratito, en el fin de semana, bueno, en el fin de semana no, ¿qué estamos? La semana pasada. No me acuerdo exactamente cuándo. Vi el debate que pusiste, el que tuviste con, eh, con Nahuel de charlas de filosofía sobre aborto, y la verdad es que me tomé un montón de apuntes de cosas que me parecían súper interesantes, porque bueno, el que no vio el debate, le sugiero que lo vaya a ver, está subido al canal de Jonathan, realmente muy interesante, pero porque se desprendían un montón de cosas, de temas que iban diciendo los dos, sobre todo, bueno, muchas cosas que se dicen en torno al aborto, más allá de, sin caer, digamos, no vamos a hablar hoy de Nahuel si estamos a favor o en contra de lo que dijo, sino de las cosas que se desprenden de su pensamiento y que la verdad es que un debate no da mucho tiempo para desarrollar. Y yo decía tipo, uy, qué pena, digamos, porque acaba de decir una cantidad de cosas y Jonathan solamente le va a poder refutar por una cuestión de tiempo algunas otras, pero pasaban algunas que, nada, digamos, para el que está así literalmente tomando nota, se claro. puede crear clases de todo lo que dijo. Y me pareció valiosísimo porque creo que tenés un muy buen nivel, la verdad es un nivel admirable en todos los temas que manejás, en cómo lo tratás, y además la filosofía, no sé, seguramente a vos te pasa, ¿no? También, como sos de la especialidad, pero en el debate de aborto queda tan relegada, ¿no? Si bien es el fundamento en el fondo que hace que estemos debatiendo esto, la filosofía es, vos tenés tu filosofía, yo tengo la mía, y entonces cada uno defiende lo que quiere, digamos, en torno a la filosofía, se habla como muy livianamente, y no se desmenuza todo lo que hay detrás, digamos, para la gente normal, digamos, una Guadalupe Batallán que nada tiene que ver con filosofía, una señora Marta que, no sé, que está charlando en el living de su casa con su nieta y en realidad están teniendo, digamos, posturas filosóficas completamente distintas, pero que cada, digamos, siempre asumir una postura lleva otras consecuencias, pero en estos relatos no se dice toda la verdad, se dice una parte, digamos, no, te presento una serie de ideas porque no te las puedo presentar completas, porque si te las presento completas, digamos, te espantaría seguramente o verías que en el fondo, digamos, no es lo que decís estar Así. defendiendo. Así que te pido primero que para acá no te conocen, te presentes y después nada, te voy a andar picando con cosas. Bueno, sí, mira, yo soy filósofo de profesión y de vocación. Me dedico a la filosofía hace por lo menos 15 años. Mi primer libro de filosofía lo publiqué a los 19. Me ganaste. ¿Vos a qué edad lo publicaste? A los 20. 21. Mirá vos. Así que la pasión por el saber es prematura. Yo estudié historia y filosofía, me recibí en las dos carreras, así que me encanta la historia, la política, la filosofía. He nacido en el seno de una familia protestante, así que sé mucho también de religión, de teología. Me gusta mucho y he publicado bastantes libros sobre teología. Eh, Esa es una beta importante en mi carrera, la teología. Y después lo importante es que siempre he podido
naufragar en el ambiente del progresismo y del conservadurismo porque mi religión me hizo progresista. Esto es algo muy curioso. La religión que yo profesaba, que es la religión metodista, es una religión que viene de Inglaterra en el siglo XVIII, surge con John Wesley y tiene en la Argentina una impronta muy, muy progresista. De hecho, la Iglesia Metodista militaba el aborto hace 40 años, cuando el Partido Obrero no hablaba de aborto, por ejemplo. Entonces es increíble cómo esta iglesia siempre estuvo a la vanguardia de los temas progresistas y yo de alguna manera siempre los he militado a esos temas, así que yo estuve adentro del progresismo, he participado de las organizaciones de católicas por el derecho a decidir, he publicado libros progresistas también, digamos que no es un tema que yo lo toque de oído, ¿no? Y después estudiando filosofía, sobre todo filosofía clásica, Platón, Aristóteles, Santo Tomás de Aquino, de alguna manera estos autores me han podido acomodar la cabeza, ¿sí? Porque yo siempre digo que la filosofía clásica, Aristóteles y Platón, son como el solfeo de la filosofía, ¿no? Los que saben de música entienden que el solfeo es el punto clave donde se afina el instrumento, ¿sí? Y yo creo que todo filósofo debe conocer la filosofía clásica porque son los temas fundamentales de la filosofía. Entonces, bueno, hoy sí, hoy soy un filósofo clásico, hoy me dedico a la filosofía de Santo Tomás de Aquino. Hubo una conversión filosófica propiamente dicha, en el sentido de que pasé de Marx, Nietzsche y Freud a Platón, Aristóteles y Santo Tomás de Aquino. Y bueno, hoy me dedico a eso, pero conozco la filosofía contemporánea, conozco cómo piensan los progresistas, he sido marxista 10 años, así que conozco muy bien el pensamiento de Marx, y bueno, es por eso que yo en mi batalla puedo dialogar con ellos de tú a tú, conociendo el trasfondo de su pensamiento, y es por eso que creería yo que tengo por ahí esa ventaja de poder desarmar desde adentro al progresismo, digamos. Sí, de hecho, antes de arrancar, ¿no? Pero quiero resaltar esto que decías que es fundamental, ¿no? Vos decías, como fui progresista, los conozco bien. Y a mí me pasa un poco, yo nunca fui progresista, pero me crié en un ámbito, digamos, el del Nacional Buenos Aires, que es sumamente progresista. Entonces, creo que está bueno también para resaltarle para los que están escuchando, ¿no? Porque siempre hay como comunicadora, me pasa que tengo ganas, ¿viste? De transmitir eso, pero está buenísimo conocer las ideas del enemigo, pero no como de oídas, de, digamos, conocerlas de verdad, porque eso creo que marca realmente la diferencia cuando uno los tiene que enfrentar, digamos, uno no puede enfrentar algo que no conoce. Y creo que da muchísima soltura a la hora de hablar, conocer de fondo, ¿no? No conocer superficialmente, o también ese miedo que a veces, no sé, pasa, pareciera que hay como una especie de miedo, no los quiero leer porque me voy a convertir, no los quiero, digamos, no estar en el mismo ambiente porque parece que me van a secuestrar y me van a cambiar las ideas, pero hay un poco de eso, no sé, pasa, a mí me pasa, yo era de la UBA, ¿no? Y medio que cuando me empecé a relacionar en este medio un poco me decían, no, bueno, pero no vayas a la UBA, tipo, ¿por qué vas a ir a la UBA? ¿Por qué no vas a otra universidad? Ahora en realidad estoy en otra universidad porque me siento, digamos, me hallo más ahí para lo que estoy estudiando, una oportunidad grandiosa, qué sé yo, pero creo que también está buena la experiencia de decir, me empapo un poco de lo que viven para entenderlos, para refutarlos, pero también para entenderlos y saber de dónde surgen esos reclamos que tienen. Bueno, viste que por ahí todos los que hacemos luchas culturales, de alguna manera somos un poco narcisistas y nos gusta leer aquellos que están de acuerdo con nosotros. Pero ese narcisismo en la lectura no es muy bueno, porque del narcisismo en la lectura al sesgo de confirmación hay un solo paso, ¿no es cierto? Y el sesgo de confirmación es donde vos te retroalimentás de las ideas que vos ya tenés y nunca vas a crecer si vos lees aquellos a los que están de acuerdo con vos. Entonces, uno de los lemas fundamentales de la lucha cultural es que uno siempre lee más al enemigo que al amigo. Uno siempre lee más a aquellos a los que uno tiene que atacar, porque uno nunca sabe por dónde te pueden entrar. Porque los enemigos también nos leen a nosotros, ¿sí? Obviamente que los enemigos nuestros no leen mucho. En realidad la característica de nuestros enemigos es que no son muy lectores. La verdad que
Esos nunca, refugios, ¿sí? otros copian. Claro, claro. A ver, ningún progresista va a tener en sus filas al mejor biólogo, al mejor político, al mejor abogado, al mejor filósofo, ¿no es cierto? Lamentablemente esto es así, parecería pedante lo que yo digo, pero en realidad, eh, por ahí, viste que hoy decir que nosotros conocemos la verdad suena como chocante, suena totalitario, suena absolutista, ¿no? Pero en realidad no hay nada raro, digamos. Justamente nosotros que sabemos que no somos dueños de la verdad, que nosotros tenemos que adecuarnos a la verdad, porque la verdad no es hija de nosotros, no la construimos nosotros, no la forjamos nosotros, esa es la actitud de humildad. Entonces la actitud de humildad es tratar de conocer la verdad, incluso con la apertura de saber que quizás algunas denuncias que hacen ellos pueda ser razonable. Mirá lo que te digo. Entender que ciertas denuncias que ellos hacen pueden ser razonables. Yo por ahí divido en tres. Yo sé que vos me vas a entender este método que yo utilizo en filosofía. Yo hago un diagnóstico donde trato de estudiar el problema, cuál es el contexto del problema, cómo surge el problema. Del diagnóstico saco, perdón, de los síntomas estudio el diagnóstico y del diagnóstico saco una terapia. Entonces muchas veces los diagnósticos de los problemas que hacen ellos pueden ser correctos. El tema es que ellos no tienen bien la terapia. La Totalmente. terapia que ellos plantean enferma más al enfermo. Entonces, de alguna manera, nosotros tenemos que estar también dispuestos a crecer, a incorporar en nuestras posturas ciertas cosas que puedan enriquecer nuestra mirada. Yo estoy en contra del dogmatismo porque el dogmatismo no nos ayuda a conocer la verdad y a militar seriamente las cuestiones del derecho, de la justicia, de la verdad, ¿no es cierto? Y es por eso que vos me vas a encontrar muchas veces a mí utilizando categorías de Marx para mostrarle a los progresistas que ellos están en contra de lo que piensa Marx, que ellos estarían en contra de lo que dice Nietzsche, en contra de lo que dice el psicoanálisis, eh, porque bueno, hay un lema que dice Santo Tomás que a mí me gusta mucho, él dice, la verdad es verdad, no importa quién la diga, ¿sí? La verdad, ¿no es cierto?, se impone aunque la diga alguien que esté, alguien que tenga fama de ser hereje, alguien que tenga fama de ser sofista, alguien que tenga fama de ser falseador. En ese sentido, nosotros tenemos que estar dispuestos a buscar la verdad. Y es por eso que yo he ampliado mi horizonte y en la argumentación que vos hiciste, que vos viste en ese debate, yo he podido basarme en Heidegger, en Riquet, he podido basarme en Marx, en Mircea Eliade, que son autores que ellos no los tienen como autores conservadores, no los tienen como autores que leemos nosotros los pro vida, y que son autores que están profundamente en contra de esa agenda progresista, de esa agenda moderna, de esa agenda global. Así que si querés podemos entrar por ahí, podemos charlar un poquito de cómo estos filósofos nos pueden ayudar a entender nuestra militancia, dándole otro toque, otra mirada, otra perspectiva. Sí, me parece perfecto y además creo que se une un poco, me di cuenta sin, viste, yo tenía acá unas notitas, ¿no? Como para pincharte después. Eh, y, y me di cuenta que un poco terminamos cayendo en acá una segunda flechita que tenía, ¿no? Y esto que él planteaba en el debate, Nahuel, ¿no? Que, ojo, yo quiero aclarar a la gente que está viendo, no estamos sacándole mano a Nahuel, me interesaron las ideas que planteó Nahuel, por eso lo voy a traer a colación. Pero que decía esto de los conservadores no pueden ver la realidad, ¿no? Y me quedo un poquito con lo que planteabas recién de que equivocan la terapia. Yo siempre hablo de eso con otras palabras y digo que el problema que nosotros tenemos, o que tenemos actualmente, ¿no? Es que dejamos de lado un montón de cosas que ellas trataban, las feministas, o el progresismo en general, qué sé yo, medio ambiente, los derechos de las mujeres, digamos, una serie de temas que evidentemente mostraban que había problemas, que había problemas y que nosotros no supimos dar una respuesta, porque lo ignoramos, porque ni siquiera dijimos no existe, digamos, no sé, no es digno de ser tratado ahora. Y a ver, yo entiendo que hay problemas, digamos, a mí me moviliza digamos, los problemas, las vulneraciones a la dignidad humana,
de todos, ¿no? Y me molesta mucho la pobreza en un país donde tenemos un montón de pobreza. Y tal vez seguramente lo vea prioritario a, no sé, ponerse a luchar por el tema de medio ambiente ahora cuando veo que hay cosas más urgentes. Pero el problema es que en pos de eso dejamos de hablar de lo otro. Y lo otro fue copado completamente con una sola visión, que es estas soluciones que claramente no compartimos, ¿no? Pero que ahí, digamos, dejamos que simplemente como dejamos solo para que se encarguen ellos. Y bueno, volviendo a eso, decía, Nahuel había planteado esto de los conservadores no pueden ver la realidad. En realidad creo que en su momento cuando hablaba de conservadores se refería al derecho natural también, a toda la filosofía que hay detrás del derecho natural, ¿no? Pero, pero ¿cómo, digamos, esto es algo que aparece muchísimo en la argumentación verde, ¿no? Nosotros no vemos la realidad, nosotros nos basamos en nuestros dogmas. Y vos, desde la filosofía, esas pequeñas afirmaciones, ¿cómo las podés desarmar? Digamos, ¿cuál es el trasfondo que implica decir que nosotros nos basamos en dogmas, pero que ellos no se basan en dogmas? ¿O los progresistas sí ven la realidad que los conservadores no? Bueno, la primera manera de desarmar ese prejuicio es entender que no es totalmente falso. Cuando nosotros podemos abrazar una denuncia, como vos misma practicás muchas veces, yo veo que no caes en el extremo de un ultraliberalismo conservador y totalmente recalcitrante, sino que vos de alguna manera tenés la posibilidad de equilibrar tu discurso, tratando de mesurar, ¿no? La mesura, eh, la prudencia, son cosas que son muy importantes a la hora de entender la realidad, sobre todo la prudencia, la mesura y la prudencia. Eh, por ahí nosotros estamos en épocas donde ideologías dogmáticas cerradas y contundentes y brutales, esa sería la palabra, como que atrapan mucho, ¿no? De repente una persona que aparece en internet, qué sé yo, insultando y diciendo barrabasadas y diciendo, qué sé yo, no voy a decir nombres, ¿no? Pero diciendo que la justicia social es un robo, que el usurero es un héroe, cosas así que, viste, para una persona que trata de ser mesurada y prudente, suenan como vos decís, bueno, loco, para un poco, o sea, tampoco caigamos en el péndulo, ¿no es cierto?, de ir al otro extremo. Y me parece que ahí está pasando un poco de eso. Es cierto que hay que salir del socialismo del siglo XXI, es cierto. Es cierto que el progresismo es una ideología a priori que tiene terapias que son parte del problema, es cierto. Es cierto que el kirchnerismo es socialdemocracia y que la socialdemocracia es un reciclamiento del marxismo, es verdad. Ahora, yo pienso que por ahí nosotros es como que pendulamos mucho y hacemos un razonamiento muy simplón, ¿viste? Y decimos, bueno, el socialismo es un problema, entonces seamos liberales. La izquierda es un problema, bueno, seamos de derecha. El progresismo es un problema, bueno, nos hagamos conservadores. Y me parece que esa manera de razonar, que a mi entender es un poco simplona, también forma parte del problema, porque el problema central son estas ideologías que se han creado al calor de la dicotomización, de estar presos de estas falsas dicotomías, ¿me entendés? Entonces, de repente yo me encuentro como diciendo, ojo, la única manera de no ser de izquierda es ser de derecha, la única manera de no ser socialista es ser liberal, la única manera de no ser progresista es ser conservador. Y hay autores de la filosofía que nos enseñan a pensar un poquito más profundo, de una manera un poco más compleja la cuestión, y decir, ojo, tanto socialismo como liberalismo tienen una misma estructura. Entonces la filosofía por ahí te enseña a ver que comparten una estructura progresista. De hecho, el liberalismo está montado en un esquema progresista también. Por eso suena por ahí un poco raro hablar de liberalismo conservador. Yo sé que a mucha gente no le gusta que uno diga estas cosas, ¿no es cierto? Pero yo las pongo sobre la mesa para que las podamos debatir. De hecho, siempre estoy dispuesto a este tipo de debates. Y, por ejemplo, hay un autor que se llama Chesterton, que seguramente a vos te gusta mucho, a mí me encanta Chesterton, y él dice, la dicotomía conservador y progresista es una dicotomía moderna, y es una dicotomía, una falsa dicotomía, que no nos ayuda a pensar. Porque si nosotros nos ponemos a pensar
en el esquema de conservador y progresista, es como que la justicia de una idea tiene que ver con el tiempo, con la edad de la idea. Entonces, para el conservador, la idea buena es la idea de ayer, y para el progresista es la idea del mañana. Y la verdad es que la edad de la idea o el criterio temporal no le hace justicia a lo que es la verdad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Por un esquema muy básico, dice Chesterton. Hay tradiciones que son injustas y hay novedades que son muy buenas. Ahora, hay novedades que nos hacen progresar hacia el derrumbe y hay tradiciones que son muy loables y que son muy notorias y que son muy buenas para la humanidad. Entendiendo entonces que aferrarnos a la tradición no nos va a salvar, porque de alguna manera nosotros entendemos que siempre podemos ser un poco más igualitarios, que siempre podemos ser un poco más libres, que siempre podemos ser un poco más justos. Claro, el tema del progresismo es que asocia todo cambio con progreso. Acá viene el pensamiento filosófico a acomodar un poco las cosas. Y para eso voy a utilizar a Aristóteles, porque Aristóteles tiene 3 conceptos distintos para cambio, que nos ayuda a pensar muy bien el tema del progreso. El concepto de cambio físico es el concepto de kínesis. Para Aristóteles, kínesis es movimiento local. De hecho, por ejemplo, la kinesiología estudia el movimiento local, que es el movimiento físico. Por ejemplo, yo ahora estoy moviendo kinestéticamente mi mano. Ahora, la kínesis es un movimiento que no necesariamente perfecciona al hombre. Yo puedo estar 20.000 horas moviendo mi mano, que yo no estoy actualizando ninguna potencia humana y no me estoy perfeccionando como hombre. Entonces, la primera cuestión para entender la ideología del progresismo es que no todo cambio es progreso, no todo movimiento es progreso. Y Aristóteles lo explica muy bien. Cambiar por cambiar no es progresar. Por ejemplo, hay un progresista muy importante actualmente en Alemania, que se llama Peter Sloterdijk, que escribió un libro que se llama Haz de cambiar tu vida. Para él, el lema fundamental de la modernidad es cambiar tu vida. Y vos decís, a ver, pero si mi vida está bien armada, está bien estructurada, ¿yo por qué tengo que cambiarla? Digamos, ¿por qué es un mandamiento cambiar? ¿Quién dice que hay que cambiar? El ¿Cómo? cambio es como que El el cambio por el cambio mismo. progreso claro, sino el progreso por sí mismo. Claro, es esta ideología que se ha instalado en la modernidad. Che, la verdad es que tenés que cambiar. ¿No te aburre tener la misma religión? ¿No te aburre tener el mismo novio? ¿No te aburre vestirte de la misma manera, escuchar la misma música? Y la verdad que no. La verdad que no tengo por qué cambiar, no tengo por qué pasar de una cosa a la otra. Heidegger lo denuncia muy bien en su concepto de Neugierigkeit, que es el concepto de avidez de novedades. La avidez de novedades es como que la modernidad está enferma de las novedades. Y las novedades imperan en la superficie porque lo primero que cambia de moda es la moda. Entonces, la moda, como está en la superficie, te instala en una cultura líquida, en una cultura banal, en una cultura que se disuelve en el aire, en la cultura de lo líquido. Pero Aristóteles dice, hay otra manera de cambiar, que no es pasar de una cosa a la otra, sino que es profundizar en la esencia humana, actualizar las potencias del hombre. Entonces Aristóteles, por ejemplo, estudia muy bien y dice, si la naturaleza del hombre es ser volitiva, el hombre se perfecciona tomando buenas decisiones. Tomar buenas decisiones te ayuda a crecer como persona. Si el hombre es un ser racional, conocer la verdad, educarse y conocer la verdad y contemplar la verdad, te ayuda a perfeccionarte. Eso es progreso, porque el progreso no tiene que ver con pasar de una cosa a la otra, sino con profundizar la naturaleza humana. O sea, la metáfora sería, si el hombre es, por ejemplo, este mate, la idea no es pasar del mate a la taza, la idea es cómo ser cada vez más perfectamente mate, digamos, ¿sí? Claro. Entonces, la pregunta fundamental del progreso es, primero, ¿qué es el hombre? Una vez que se estudia la naturaleza humana, nosotros entendemos que podemos ser más plenamente humanos. Siempre podemos ser un poquito mejor. Y ahí está la clave del progreso.
Y yo pienso que cuando ellos dicen que los conservadores no miramos la realidad, es por eso que vos estás diciendo. Realmente a mí me asusta esta idea de que nosotros por combatir al progresismo no vemos por ahí que hay ciertos, yo soy de Salta, por ejemplo, y acá en muchos aspectos hay culturas que oprimen a la mujer, Mm. que oprimen a la mujer, ¿no es cierto? Obviamente que yo no voy a hacer el diagnóstico del patriarcado, de que el cristianismo oprime a la mujer por el lema de Adán y Eva, esas cosas yo no voy a caer, pero tampoco yo no voy a dejar de ver que hay un problema. Ahora, si para mí no es un problema la desigualdad, de que haya personas que tengan plata para satisfacer, eh, qué sé yo, 20 generaciones en su familia, y hay gente que no puede comer, hay gente que no tiene ni para vestir a sus hijos, y eso para mí no es un escándalo. Entonces, si yo realmente caigo en el pensamiento pendular y digo, no, la verdad que cada vez que alguien hable de justicia social, de igualdad, de derechos, es un progresista, yo estoy cayendo en la trampa. Yo estoy cayendo en la trampa de no ver que son problemas reales de la humanidad. La violencia, no sé si la violencia de género, pero sí hay violencia contra la mujer. Hay ciertas culturas o ciertas costumbres en la cultura, ¿ves? Mejor, ciertas costumbres en nuestra cultura que le ha dado a la mujer un lugar que yo no sé si es justo, ¿ves? Yo no sé si es del todo justo, por ejemplo, que la mujer es la que tiene que estar callada en la mesa, ella es la que tiene que cocinar y lavar los platos, mientras el varón se sienta en la mesa a comer y después se va a leer el diario, por ejemplo. Son esas cosas que yo considero que uno las puede replantear. Y en la medida en que nosotros no estamos dispuestos a replantear ciertas cosas y dar una verdadera solución, una solución justa, una solución humanitaria, una solución realista, una solución humanista, creo que también somos parte del problema. Entonces, por ejemplo, yo escucho palabras como justicia social y digo, bueno, ya sos progre. Y la verdad que no, porque la teoría de la justicia social fue desarrollada por Aristóteles, fue desarrollada por Santo Tomás de Aquino, por la doctrina social de la Iglesia. Entonces, ¿por qué yo me veo condenado a no poder hablar de justicia social para que no me tilden de progresista? ¿No estoy cayendo yo en la trampa entonces? Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que salir de esas falsas dicotomías porque son un peligro. Son un peligro porque no nos permiten ver la realidad por completo. Entonces, se instala este dispositivo donde vos tenés que tener miedo. Lupe, no podés hablar de justicia social porque eso es progresista. No tenés que buscar la justicia social. Es un concepto que no podés utilizar. Y bueno, entonces no puedo seguir la doctrina social de la Iglesia, porque la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana me manda a bregar por la justicia social y el progreso de los pueblos. Entonces, me parece que ahí es donde la izquierda tuvo la astucia del asalto semántico. Se adueñó de la palabra justicia social, se adueñó de la palabra igualdad, se adueñó de la palabra progreso y le cambió el concepto. Entonces la gente escucha ese concepto y piensa que es progresista el concepto y es cristiano. Entonces me parece que ahí es donde yo siempre invito a la gente a decir, ojo, no caigamos en la trampa. Totalmente. De hecho, pensaba, ¿no? Decía justicia social y también me acordaba que en el debate salió esto de la equidad. Y la equidad es otro problema, digamos, otra palabra problemática. Por ejemplo, en el derecho, la equidad es la justicia en el caso particular. Tenemos, digamos, la justicia para el general y después, para no ser injustos, tenemos la equidad para hacer esas pequeñas correcciones en el caso individual. Y era re loco, ¿no? Que tenía un par de cosas que hablar antes, pero bueno, pero aprovecho y engancho, ¿no? Porque en un momento Nahuel plantea desde la lógica progresista que hay que legalizar el aborto para conseguir la equidad para la política. Siendo que, bueno, además, primero, ¿no? La equidad no es para la política, no es para todos, es para el individuo, digamos, para ese caso puntual. Digamos, si vamos a hablar de política de muchos, tenemos a la justicia que ya nos suena raro, pero ahora mucha gente, vos, qué sé yo, creo que está en el marco del derecho entiende perfectamente lo que significa la equidad, porque, por lo menos lo estudiamos muchísimo, pero fuera tal vez de ese campo, la palabra también se empieza a desdibujar un poco. Y lo mismo pasa con la dignidad humana. Y también es algo que salió en el debate, ¿no?
que parece que dignidad humana es un concepto religioso, que si bien claramente la religión tiene un respeto muy grande por la dignidad humana, a muchas veces todos estos, de hecho me acuerdo, Nahuel decía que había que descartar conceptos como dignidad humana porque eran religiosos, no eran de las ciencias y había que jugársela por conceptos jurídicos, digamos, biológicos, digamos, enumeró una serie de ciencias entre las cuales estaba el derecho, pero olvidó completamente que la dignidad humana es el concepto fundamental que, digamos, es el concepto que fundamenta, por ejemplo, todas las declaraciones de derechos humanos. Y no estamos hablando de derecho natural, obviamente también, ¿no? Pero también nos podemos pasar, digamos, el fundamento de un montón de tratados de derecho positivo en el fondo. Pero es otra palabra así desdibujadísima. Hay muchas palabras que están desdibujadas, que están resemantizadas, ¿ves? Lo primero que hay que entender, que es una ideología que se enseña en derecho también seguramente, es que los derechos humanos surgen en la Revolución Francesa, y eso es mentira. Es como, Claro, antes es como que te pintan ese... Claro, antes tenían derechos naturales, cambiaron de nombre, pero en el fondo son lo mismo. claro. Por ejemplo, nosotros tenemos que estudiar los debates de Salamanca, ¿no es cierto? Los debates entre Ginés de Sepúlveda y Francisco de Vitoria, porque yo no sé si se sabe, mucho no se dice, el Imperio Español es el primer y único imperio en la historia de la humanidad que en pleno apogeo de su poder llamó a un comité de ética y de teología para que evalúen si su proceder era justo o injusto. ¿A vos te cabe en la cabeza que el Imperio Español, en su apogeo de poder, le diga a los teólogos y a los filósofos, oigan, hagan debates para que juzguen si nuestro proceder es justo o injusto? No lo puedo, o sea, no entra en la cabeza que un imperio haga eso. Bueno, el Imperio Español hizo eso en los debates de Salamanca y ganó la postura de Francisco de Vitoria, que dice que todos los individuos de la especie humana, en este caso los indígenas, aborígenes, ¿viste? Uno ya no sabe qué palabra tiene que usar porque el Los progresismo nativos. te enseña a hablar. Claro. este, todos los individuos de la especie humana son personas humanas, dice Francisco de Vitoria, y todas las personas humanas tienen derechos humanos. Esta estructura es la estructura fundamental del derecho. Fíjate, vos tenés la ciencia que dice que todo ya concebido es un nuevo individuo de la especie humana. ¿Qué hace la filosofía? La filosofía dice, todo individuo de la especie humana es persona humana. Fíjate vos qué simple. Parece una verdad de perogrullo. ¿Cómo que no? Sí, todo individuo de la especie humana es persona humana. ¿Y qué dice el derecho? El derecho español dice, toda persona humana tiene derechos humanos. Mira vos qué fácil que es, pero eso es lo que está en cuestión. Lo que está en cuestión es que el progresismo dice que no todas las personas humanas tienen derechos humanos y dice que no todos los individuos de la especie humana son personas humanas. Me parece que ahí está la clave del problema. O sea, de alguna manera se trata de quitarle la dignidad ontológica del hombre. Yo te escuché hablar de la pena de muerte y me resulta muy interesante hablar de eso porque nosotros los tomistas desarrollamos la dignidad ontológica y la dignidad moral. Y es muy peligroso ser pro vida y defender la pena de muerte porque se nos cae, se nos desarma el discurso. ¿Por qué? Porque todo ser humano tiene derechos humanos por su ontología, por ser persona humana. En filosofía, porque el hombre es un fin en sí mismo y no es un medio. Por ejemplo, el ya concebido no es un instrumento para mi felicidad y para mi goce. Yo no puedo utilizar al ya concebido, que es persona humana, ¿no? Pero al ya concebido como un instrumento para mi goce, para mi felicidad. Porque el ya concebido es persona humana y es un fin en sí mismo. No puede ser instrumentalizado. ¿A vos te gustaría que yo te diga que yo te valoro porque vos me sos muy útil, porque me servís? La verdad que no, porque te estoy deshumanizando, porque cuando ya no me sirvas, ya no te voy a valorar.
Entonces, el valor del ser humano no es servir, no es ser útil, no es ser un instrumento. El valor del ser humano es ser humano. Entonces, esa dignidad ontológica es universal. Toda persona humana tiene dignidad humana, dignidad ontológica. Incluso el delincuente, incluso el ladrón, incluso Hitler tenía dignidad ontológica. Yo no podía hacer con Hitler cualquier cosa, porque seguía perteneciendo a la especie humana. Es cierto que él ha perdido su dignidad moral, que es dinámica. Uno puede tener más o menos dignidad moral. Yo siempre explico con esta fórmula para que se entienda. En la dignidad ontológica, Jesucristo y el ladrón, que estaba al lado, tienen la misma dignidad ontológica. Jesucristo no era más ser humano que el ladrón. ¿Se entiende? O sea, la dignidad ontológica de Jesucristo y la del ladrón es la misma. Sin embargo, Jesucristo tiene mayor dignidad moral, porque Jesucristo es mejor persona, no es más persona, pero sí es mejor persona. ¿Se entiende? Entonces, una persona, cuando comete delitos o actos inmorales, pierde su dignidad moral, pero no pierde su dignidad ontológica. Entonces, al ser humano nunca se lo puede vejar, al ser humano nunca se lo puede ultrajar, al ser humano nunca se lo puede torturar, porque no se puede erosionar su dignidad ontológica, que es estática y que es inalienable, no se pierde la dignidad ontológica del hombre. Entonces, cuando nosotros entendemos que la dignidad ontológica reposa en que el hombre es un fin en sí mismo y no un medio, entendemos que ninguna vida humana puede ser instrumentalizada, puede ser convertida en un medio para el goce de otro. Y eso es lo que está haciendo el progresismo. Está instrumentalizando la vida humana, y cuando está instrumentalizando la vida humana le está quitando valor. Y cuando una vida pierde valor, ¿sabes qué es lo que tiene? Tiene precio. Porque, dice Kant, las cosas tienen precio. El hombre tiene valor. Las cosas tienen precio porque son un medio, porque el precio es un medio. El valor es un fin en sí mismo. Entonces, cuando se le quita valor a la vida humana, se le pone precio. Es por eso que el progresismo está financiado por los grandes metacapitalistas, porque es un negocio. Detrás de esto hay un negocio muy grande que es ponerle precio a la vida humana. Totalmente. De hecho, pensaba, ¿no? Esto mismo de creer, hay dos cosas, ¿no? Por un lado, cuando yo digo, tengo el poder de matarte porque no sos deseado, porque, digamos, en el fondo cometiste un delito, sos culpable, te equivocaste o, digamos, no lo hiciste equivocándote, lo hiciste adrede y lo volverías a hacer, pero no te puedo matar porque, mejor dicho, te puedo matar porque sos deseado. Y ocurre lo mismo, digamos, te estarías poniendo en el mismo lugar, veo con mucha gente, ¿no? Justifica y dice, bueno, pero la pena de muerte para los asesinos. Entonces, en el fondo, vos estás creyendo que estás, digamos, te estás poniendo en la misma posición que aquella persona que asesinó porque lo consideraba no deseado, y ahora yo, no sé, me subí arriba de un banquito y digo, tengo mayor autoridad moral que vos, y por eso te puedo matar. En el fondo, digamos, es buscar excusas. Y lo mismo pasa con la eutanasia, con la prostitución, digamos, son debates que están todos muy, muy relacionados. ¿Por qué? Porque me acuerdo cuando había mucha gente que estaba muy descontenta conmigo, de los liberales, porque yo estoy en contra de la prostitución, la legalización de la prostitución. Y me decían, bueno, pero ¿quién sos vos para juzgar si la prostitución puede ser o no un trabajo? Pues yo decía, no es un trabajo porque no es digno. Y el trabajo, por definición, tiene que dignificar a la persona, tiene que engrandecer su dignidad. Y no, y bueno, vos quién sos para decidir si el trabajo de una persona es digno o no es digno. Y por otro lado, con el de la eutanasia, era este problema de confundir constantemente calidad de vida con dignidad humana. O sea, para algunas cosas la dignidad humana se pierde o no se pierde. Digamos, en el caso de la prostitución, no se, digamos, las circunstancias indignas de una persona no lastiman en lo absoluto su dignidad, cuando no pierde ese valor, pero claramente está siendo vulnerado, digamos. Pero por otro lado, cuando se trata de eutanasia, de aborto, de pena de muerte, esa dignidad humana se pierde o no se pierde
¿Cómo pasa con la eutanasia? Dependiendo de la calidad de vida. ¿Cómo pasa con el aborto cuando lo piden en la situación de una mujer que es pobre y ese niño va a ser pobre y puede vivir en la calle pidiendo menos lo que sea? Bueno, en esos casos la dignidad humana se pierde, ¿no? Y en el fondo lo que están evaluando ellos es la calidad de vida, que puede ser mejor o peor dependiendo de las circunstancias, pero que jamás va a hacer que esa calidad de vida, por mala que sea, esa persona pierda esa dignidad humana. Acá está en juego temas más profundos. O la vida humana tiene un valor intrínseco que es absoluto, o no tiene valor. Es así de simple. O la vida humana tiene un valor absoluto, porque yo he escuchado a providas decir, la vida no es un valor absoluto. La vida humana, a mí me gusta decir, yo no soy provida, yo soy humanista. Porque claro, evidentemente, el sujeto de derecho no es la vida, es el hombre, es el ser humano, el sujeto de derecho, ¿no es cierto? Por ahí nosotros tenemos que hacer precisiones un poquito más finas, porque si no los progresistas dicen, bueno, hablen del derecho de los microbios, ¿no? Nosotros somos humanistas, ¿no es cierto? Somos humanistas, defendemos al ser humano, que fue creado a imagen y semejanza de Dios en teología y es un fin en sí mismo en filosofía. Estas dos verdades son autónomas, es decir, si no existiera la Biblia, ¿el hombre no tendría valor? No, sí tendría valor. Son verdades autónomas que dicen lo mismo. La filosofía y la teología dicen la misma verdad, pero cada una de manera autónoma. Es decir, la filosofía no necesita de la religión para afirmar el valor absoluto de la vida humana, y la Biblia no necesita de la filosofía para afirmar el valor absoluto de la vida humana. Sin embargo, estas dos verdades dicen lo mismo. Yo le llamo autonomías integradas a la filosofía y a la teología. En este sentido, por ejemplo, dicen, la vida humana no es un valor absoluto porque hay casos de legítima defensa donde se puede quitar la vida. Pero el único motivo por el cual se puede quitar la vida a otra persona es para salvar tu vida. Es porque la vida tiene un valor absoluto que la única excusa para quitar la vida a otra persona es para salvar la vida, salvar la vida de alguien. No hay otro motivo que sea válido para quitar la vida de otra persona, sino para salvar la vida. Ahora, si se quita la vida para salvar la vida, es porque la vida tiene un valor absoluto. Y si la vida tiene un valor absoluto, es porque tiene un valor intrínseco. Ahora, entonces acá viene el derecho. Mi derecho a seguir viviendo. Pues yo digo, yo no tengo derecho a vivir porque la vida no es un derecho, la vida es un hecho. Yo tengo derecho a seguir viviendo. Yo tengo derecho a sobrevivir. ¿Se entiende? Bien. Ahora, ese derecho que yo tengo a sobrevivir es un derecho mío que es inherente a mi propia condición humana o es un don del poder. Bueno, ¿qué dicen los progresistas? Tu derecho a vivir es un don del poder, es un obsequio del poder. Ahora, eso es muy peligroso. Si nosotros le entregamos hoy al Estado o a las multinacionales o a quien sea la potestad de decidir quién tiene derecho a vivir, a seguir viviendo, y quién no tiene derecho a seguir viviendo, el Estado puede con ese criterio dictaminar cualquier tipo de genocidio. O sea, no es gratuito cuando uno le dice feminazi, porque es un argumento nazi, que el Estado se arrogue para sí el derecho de decir quién es y quién no es persona humana, quién puede y quién no puede seguir viviendo. O sea, cuando uno le regala al Estado esa potestad, es un nazi, porque justamente esa es la estructura jurídica del nazismo. Por eso, por ejemplo, Kelsen, que sostenía que el derecho es un don del poder, o sea, era ius positivista, tuvo que ir a los juicios de Nuremberg a condenar a los nazis. ¿Sabés lo que dijo Kelsen? No puedo. No puedo porque los nazis hicieron algo legal. Y como no hay un derecho natural que esté por encima del derecho positivo y que pueda, por ejemplo, dictaminar que hay una ley positiva que es injusta, y para Kelsen no hay ley injusta, porque la justicia depende de lo que se promulga en la ley,
Entonces dijo Kelsen, yo no los puedo condenar a los nazis. Y se abstuvo Kelsen, el padre del youth positivismo, dijo, yo no puedo condenar a los nazis. Y tuvieron que llamar a un comité de derecho natural, porque solamente el derecho natural puede decir que una ley positiva es injusta. No hay otra manera de sostener que una ley positiva es injusta, sino por el derecho natural. Ahora, el derecho natural supone, tiene de suyo la base de que mi derecho a seguir viviendo no es un don del poder, porque si el Estado alemán le regaló a los alemanes el derecho a seguir viviendo, tiene la misma potestad para quitarle a los judíos el derecho a seguir viviendo. Entonces, no se puede ser ius positivista y estar a favor del derecho absoluto a la vida, porque el derecho absoluto a la vida supone que el valor de la vida es intrínseco. Totalmente. De hecho, tenía acá anotado justo, en un momento, ¿no? En el debate que se une muy bien, ¿no? Cuando Nahuel planteaba el hecho de la sociedad esta basada en el consenso. Pido disculpas si se escucha algún ladrido o alguna cosa por el estilo, pero tengo, bueno, a mi cachorrito por acá dando vueltas y a veces se pone medio molesto. Bien, planteaba esto de la sociedad basada en el consenso, ¿no? Y me acuerdo que en un momento te quiso correr a vos porque vos le criticaste esto de que no puede ser que la sociedad esté basada en el consenso, porque en el fondo, digamos, esto es, nos ponemos de acuerdo en el Congreso, ¿no? Decimos que la vida vale, que la vida no vale, aborto sí, aborto no, estamos de acuerdo, todos democráticos. Pero el problema es que incluso no siendo positivista con el tema del aborto, ¿no? Si tomáramos una visión completamente positivista y dijéramos, bueno, es la sociedad del consenso, no podemos ignorar que incluso para el positivismo, hoy el aborto no podría ser legal porque había una serie de reglas que podían dar la validez o invalidez de la norma. Dígase, respeto de la Constitución Nacional, pero además que sigan teniendo coherencia todas las normas que tenemos en el ordenamiento jurídico. Porque la protección de la vida no está solamente, digamos, en sí, el aborto es la protección de la vida en absolutamente todas partes, digamos, un montón de disposiciones en el Código Civil y Comercial, más allá de cuándo empieza la personalidad jurídica, ¿no? O de cuándo la empezamos a contar, sino en ¿sí? El niño, la madre puede reclamar una cuota de alimentos para el niño que está por nacer, por ejemplo. Lo vemos en la jurisprudencia, cuando se declara niño a, ¿cómo se llama? A la víctima número... uy, me olvidé el nombre, pero hay una víctima más en la tragedia de Once de hace algunos años, que era el bebé en gestación de la madre embarazada que murió digamos, en el accidente con el tren. Lo vemos en un montón de subsidios, de indemnizaciones que ha pagado el Estado en casos de, digamos, violaciones contra los derechos humanos en las dictaduras, en las últimas dictaduras, en las cuales se indemnizó a familias por el niño por nacer que había muerto, digamos. Hay un montón de formas de proteger la vida y además es el presupuesto, es el supuesto mínimo que tenemos que defender, para después decir que las cárceles tienen que ser dignas, ¿no? Para después decir que la educación es un derecho, que el trabajo es un derecho, que el agua es un derecho, lo que sea, ¿no? Pero era muy curioso cómo él planteaba, bueno, no, vos defendés el aborto porque lo haces tomando el derecho desde una perspectiva conservadora. Pero incluso al día de hoy, si nosotros quisiéramos hablar de la legalización del aborto en el contexto que tenemos en la Argentina, nunca podría haber sido desde el positivismo digamos, legal, porque ignoran la pirámide normativa de Kelsen, lo primero, ¿no? La ignoran completamente. La pirámide de Kelsen justamente está consagrada analógicamente en el artículo 31 de la Constitución Nacional, que le da a la Constitución y a los tratados internacionales con rango constitucional la jerarquía máxima. Y vos en el derecho tenés dos principios, el de jerarquía normativa y el de lógica normativa. El principio de lógica normativa dice que no pueden ser válidas dos normativas contradictorias sobre la misma conducta. Por ejemplo, si vos tenés la Constitución Nacional que garantiza el derecho a seguir viviendo y el Código Penal que manda a un médico a abortar, vos tenés dos normativas contradictorias sobre la misma conducta. Ahora, cuando hay problemas de lógica normativa, ¿cómo se salda un problema de lógica normativa donde una normativa me manda a abortar y otra normativa me lo prohíbe?
se salda con la jerarquía normativa. Entonces, de suyo, se supone que cuando dos normativas están en contra, siempre debe primar la normativa de mayor jerarquía. Ahora, en el 75-22 se incorporan tratados nacionales, pero hay un artículo del que nunca se habló, se habla muy poco, que es el del 75-23. Sí. El artículo 75, inciso 23, manda al Parlamento a dictar una ley de protección integral al ya concebido y a la madre. Es un mandato que le da la Constitución al Parlamento que nunca se dictaminó, esa ley de protección integral, y yo no escucho a muchos pro vida hacer hincapié en el 75-23, ¿no es cierto? Entonces vos tenés toda la razón. Sí, No, te no, no, escucho. no, se yo No, no, decía Eh, totalmente, yo me acuerdo, me callo, me callo que quiero aprender hoy. ter- no, termino y te dejo, porque yo también aprendo mucho de vos. Vamos a suponer que somos positivistas. Como vos decís, si somos positivistas, el derecho a la vida sigue estando garantizado en la Constitución Nacional y no hay ninguna ley inferior, ninguna ley ordinaria que pueda derogar la Constitución Nacional, salvo que llamemos a una asamblea constituyente, ¿no es cierto? Y reformemos la Constitución. Vos sabés que hay una abogada, una jurista, que es progresista, que se dio cuenta de esto y dijo, la verdad que esto no se puede hacer. Ya te voy a averiguar el nombre de esta jurista. Hay muchos juristas progresistas que se dieron cuenta de que es imposible. Y escribieron artículos incluso reconociendo esta imposibilidad procedimental. Ahora fíjate que es muy curioso porque el progresismo, cuando la ley positiva decía que el derecho a la vida estaba garantizado, ellos no aceptaban ese código positivo, no aceptaban esa ley positiva, no razonaban como positivistas, porque estaba puesto, de hecho, la palabra positivo viene de positum, que significa poner. Las leyes positivas son las leyes que están puestas por escrito, ¿no es cierto? Entonces, ellos no razonaban como positivistas, porque estaba puesto por escrito que el derecho a la vida está garantizado desde la concepción. Estaba escrito. No razonaban como positivistas. Entonces, el progresismo tiene que ver con qué lado del mostrador estás. Cuando el progresismo no está en el poder, es relativista y dice que todos tienen derecho a opinar, que cada uno tiene derecho a vivir libremente, a tener su propia ideología, a tener sus propios principios. Pero cuando el progresismo llega al poder es totalitario, dogmático y absolutista. Y Totalmente. priva a cualquiera de decir su opinión cuando esa opinión no está en consonancia con los dogmas del poder. O sea, es ser progresista, es ser contradictorio, porque depende de qué lado del mostrador estás. Cuando está en el poder Macri, vos sos relativista, te pones liberal y garantizás el derecho a la libertad de expresión. Cuando estás en el poder, te convertís en totalitario, dogmático y absolutista. Cuando la ley no te beneficia, parecería que existe el derecho natural a las mujeres de elegir sobre su propio cuerpo. Cuando la ley dice otra cosa, ya no sos positivista. Pero cuando la ley dice que el derecho a abortar es un derecho, entre paréntesis, te convertís en jus positivista de golpe. Entonces, me parece que esa contradicción, yo he hecho un estudio muy minucioso de por qué sucede que el progresista tiene esa forma de razonar. Cuando quieras te la desarrollo porque es muy interesante, porque yo me he examinado a mí mismo. Es decir, yo he podido estudiar en mí qué es lo que había pasado, de por qué yo había sido progresista. Así que, nada, te escucho, pero cuando quieras te lo desarrollo así un poquito. Mira, ahora nos estamos quedando sin tiempo, pero para mí hay que hacer después una segunda parte en un par de semanas, que además te lo debo para tu canal de YouTube, que además los invito a los que están viendo a seguirlo. Y charlamos eso también. Porque además digo, no tocamos 3 o 4 puntos de los que tenía anotados, pero se fueron conectando también, que era como no dejarlos afuera. Eh, que te decía, sí, yo también sabes que había notado hace un par de años, que fue
2, 3 años, estaba leyendo ¿A dónde vamos, caos o comunidad? De Martin Luther King. Y era re loco, ¿no? Como uno podía identificar que este progresismo es en apariencia constantemente tiene un discurso que si uno lo analiza, digamos, muy superficialmente, en formas se parece mucho, por ejemplo, a lo que planteaba King sobre el tema de los derechos civiles y políticos de los negros, ¿no? Por ejemplo, yo me pasaba que los leía y al principio, viste, como que un poco te generaba rechazo. Y pasa lo mismo con el tema del aborto, ¿no? Cuando no era legal, había un supuesto derecho natural de la mujer a abortar. Y no importa que, que la ley positiva diga que es delito, porque yo estoy segura de que tenemos el derecho a decidir. Pero, pero en el, digamos, pasaba lo mismo, y me conecté con esto, ¿no? De Martin Luther King, que había un discurso en torno a la libertad. King en A dónde vamos, caos y comunidad analiza un poco, bueno, como en la mayoría de sus libros, cuál es la situación de los negros en Estados Unidos. Y en un momento él planteaba en el hecho de que el negro tiene que ser libre, que tiene tenía una serie de desigualdades económicas que lo perpetuaban en la pobreza y que en el fondo, digamos, eso afectaba muchísimo la dignidad. Pero lo que planteaba King, y ahí estaba la diferencia fundamental, ¿no? Cuando veía también el quiebre ahí de ese discurso, como lo planteabas recién, de pronto son yus naturalistas con un supuesto derecho que se inventaron y de pronto son yus positivistas. Pero con la libertad pasaba lo mismo, que es las feministas conciben un concepto de libertad sin responsabilidad. Y King, después de hacer, digamos, esta introducción que parecía, digamos, vos podés decir, este tipo lo metés acá y es un progresista de desde Estados Unidos el año pasado, qué sé yo, hablando de George Floyd, podía ser, ¿no? Pero después King dedicaba una gran parte de su escrito a hablar de por qué era importante la responsabilidad para poder ser realmente libres. Y recuerdo puntualmente en un momento decía que el negro nunca iba a ser libre hasta que no pudiera ser responsable. Entonces, todo lo que le pasara sin que él lo decidiera, jamás iba a poder hacerse responsable, entonces no estaba siendo libre. Digamos, si el negro no, digamos, no conseguía trabajo o seguía viviendo en situación de pobreza, pero no podía él elegir vivir en la situación de pobreza, las consecuencias de lo que le estuvieran pasando iban a ser, digamos, una imposición en el fondo, porque no había sido, digamos, había una conexión muy, muy grande entre una cosa y otra. Y eso es lo que este discurso deja de lado por completo. Y ahí me marca esto que nos quedan 2 minutos cerrando, 1:53. Así que me parece que nos vamos a quedar. Va, no sé si querés, si te molesta, va, ¿no estás medio con la agenda ocupada? O podemos hacer otro vivo y seguir charlando. Dale, podemos hacerlo, sí, dale. Dale, me quedo con las ganas. Bueno, Dale, entonces dale, dale. ¿Me lo corto mandás este ahora? otro. Ahora Dale, me lo finalizo mandás. este para la gente, así que no se preocupen, va a quedar acá y seguramente después también en mi canal de YouTube lo pongamos todo seguidito. Pero ahora abro otro, así que nada, los que estén acá, esas casi 500 personas que tenemos acá, se pueden sumar al otro que abro ahora inmediatamente. Dale, Dale, genial. hagamos así.